Buen día, mis niñas y niños, buen día, familia que día a día nos acompaña. Empecemos la mañana con una bonita actividad. Hoy, martes 6 de octubre, leemos sobre las plantas. En el área de comunicación, estamos en la semana 27, día 2 de Aprendo en Casa. Desarrollo de la actividad. El día de ayer tuviste la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vivimos. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Podemos cultivar algunas plantas en casa? ¿Cuáles? Para dar respuesta a esta pregunta, te invitamos a participar de esta actividad donde tendrás la oportunidad de conocer algunas plantas para cultivarlas en casa. Nuestra meta: leer un texto para conocer de qué trata y reflexionar para qué habrá sido escrito. Lee lo que dice Nancy. Estoy investigando cómo cultivar plantas para aprovechar sus beneficios y no te imaginas, en mi cuaderno de trabajo de Comunicación 4 encontré un texto interesante. ¿Te gustaría saber de qué trata? Antes de la lectura, revisa el título del texto que leerás, luego responde oralmente estas preguntas. Veamos entonces. Observen, ¿cuál es el título del texto? Bien, es la parte principal, ¿no? Que está al centro, pero arriba. ¿Lo han ubicado? Claro. Entonces es hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Y dice, ¿cómo te diste cuenta de que ese era el título? Otra pregunta, ¿a qué se referirá el título? ¿Qué creen, niños? ¿A qué se va a referir el título? Conversen en casa con sus familiares. Y por último, ¿cómo está organizado el texto? ¿Observan ahí? El texto pues no representa, si ustedes observan, un texto narrativo, un cuento. ¿Será un poema? Tampoco. Entonces aquí ustedes están viendo pues que el texto presenta o está organizado en textos e imágenes. Entonces, ¿ya se imaginan lo que va a ser? Veamos entonces. Hierbas aromáticas que puedes plantar en casa. Te darán muchos beneficios en tu hogar, ya que puedes utilizarlas como aromas, remedios caseros o en la cocina para darle gusto a tus comidas. Es una gran idea cultivar en nuestras casas diferentes tipos de hierba, ya que no requieren de un gran cuidado y demoran muy poco tiempo en crecer. Aquí te podemos mostrar cómo puedes sembrar la albahaca, perejil, culantro, menta, orégano en 5 sencillos pasos. Primero, dice, toma un recipiente de poca profundidad y que tenga 4 o 5 agujeros en la base. Segundo, ya ustedes lo terminan, vierte grava, piedras pequeñas o arena hasta la mitad del recipiente. Tercero, haz agujeros de 2 centímetros en la tierra y coloca 2 o 3 semillas por agujero. Cuarto, echa un poco de tierra con fertilizante. Y 5, riega la maceta moderadamente y asegúrate de que esté al aire libre. ¿Te diste cuenta? El texto que acabas de leer es una infografía. La infografía es un texto discontinuo que combina palabras e imágenes con el propósito de presentar la información de manera clara, directa y fácil de entender. Bien, niños, acá también vamos a diferenciar que hemos visto textos discontinuos y textos continuos. Como ya hemos visto, estos textos discontinuos son aquellos que se realizan en forma gráfica, como estamos observando en la infografía, no lineal. Su información se presenta pues en forma de cuadros y gráficos
como por ejemplo los cómics, las historietas que siempre hemos hecho y que ustedes leen, diagramas, etc. Entonces no tienen estructura secuenciada, a diferencia pues de los textos continuos, que sí ellos dan una información, se presentan de forma secuenciada y progresiva. Se componen por oraciones, párrafos, por eso ahí están los textos descriptivos, los narrativos, los expositivos. Entonces ya veamos esa diferencia. Textos continuos, que lo podemos ver pues con un inicio, nudo, desenlace en los textos narrativos. Hay los textos descriptivos cuando hacemos descripciones, y estos textos discontinuos, que viene a ser pues la infografía, los cuadros, gráficos, porque se presentan en forma de cuadros, imágenes. Ahora sí, vamos a continuar. Durante la lectura, observa cómo está organizada la información en el texto, cuántos tipos de letras han usado para distinguir la información. Por ejemplo, ustedes ahí van a estar observando pues si son letras ligadas, script, letras mayúsculas, minúsculas, si son grandes, pequeñas. ¿Ya? Luego, lee detenidamente la información que presenta el texto, relaciona la información que ofrece con las imágenes que lo acompañan. Es decir, relaciona el texto con la imagen. Luego, vuelve al texto y observa atentamente las imágenes y reflexiona en cuántas partes se habrá organizado esta información e imágenes. Entonces, vuelvan al texto y observen. Ahora, completa el organizador gráfico. Veamos el siguiente cuadro. Después de la lectura, observemos el organizador gráfico para dar respuesta. Veamos. Información que nos proporciona el texto. Y ustedes pues van a observar y vean qué es lo que tienen que escribir. Y lo colocan. Luego dice de dónde se habrá obtenido el texto. Y ustedes han visto ahí la fuente, ¿no? Ese link. Entonces, por ahí ya están ubicando. Luego dice información que brinda la imagen central de la infografía. Observen bien, niños. Miren esa imagen grande y escriban. Luego dice información que brindan las imágenes que acompañan a la imagen central. ¿Se acuerdan de esas imágenes paso por paso que nos están informando? Su mismo nombre lo acaba de decir. ¿Ya? Observan, ahí están los pasos para sembrar. Y por último acá dice información que nos brinda la parte inferior de la infografía. Después de la fuente hay otra parte que viene a ser el crédito. Y claro que ahí habla del Ministerio de Educación. Ubiquen y escriban. Regresa al texto y responde: ¿para qué el autor utilizó esta imagen en el texto? Observemos. Observen la imagen, lean y van a responder. Luego, lee con atención esta información que nos proporciona el texto. Observen, ahí están los pasos que ya hemos visto. Vamos a leer en casita y luego respondan. ¿Para qué habrá colocado esta información el autor del texto? Y lo van a responder aquí. Entonces, niños, si ustedes se dan cuenta, ahí son los pasos para seguir y sembrar pues las plantitas, o sea, son unas guías. Está guiando a la persona. Ordenen bien sus ideas y van a responder. Bien, niños, ¿de qué trata la infografía? Si ustedes se dan cuenta, lo pueden sacar recordando cuál ha sido el tema central. Entonces, contesten ahí.
¿A quién está dirigida? Observen bien para qué público ha sido. ¿Para niños, para grandes, para todos? ¿O quizás para los bebitos? ¿Qué creen ustedes? Coloquen acá. Luego, ¿para qué habrá sido escrita? Y respondan acá. Si ustedes también se dan cuenta, ahí ha habido pues unas guías, si se quiere decir, unos pasos. ¿Pero para qué? Entonces, con todo eso, ustedes van a responder. Luego, revisa nuevamente la infografía y observa cómo está organizada. Te propongo el siguiente reto. ¿Qué cambios harías en esta infografía? Bien, niños, ustedes vean pues ahí el título, el texto, las imágenes. ¿Qué cosas ustedes podrían cambiar? Quizás por ahí, si alguna imagen no ha sido tan llamativa, quizás la cambien por otra. Observen bien y contesten aquí. Finalmente, ¿crees que es importante el cultivo de estas plantas? ¿Crees que es importante estas plantitas medicinales o para que den gusto a las comidas? ¿Qué dicen ustedes? Escriban 2 razones con tus propias palabras. Apóyate de la información en la que leíste y vas a escribir ahí tu respuesta. Seguramente te has dado cuenta de que la infografía tiene título o titular que expresa el tema del que trata la infografía. Veamos mejor aquí. Y vamos a encontrar el título o titular. Luego, el texto que proporciona en forma breve toda la explicación necesaria para comprender lo que la imagen no puede expresar. Y ubiquemos el texto. Texto, texto, texto y texto. Continuamos con cuerpo, que contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, mapas, cuadros estadísticos, imágenes, etc. También se consideran las etiquetas en las que se colocan números, fechas o palabras descriptivas. Y ubiquemos acá el cuerpo. Acá están las imágenes. Todas estas imágenes, abajo también. Y a eso se refiere el cuerpo. Luego tenemos la fuente, que indica dónde se ha obtenido la información. Y vemos acá, esto es la fuente. Aquí está un link de donde podemos ir y encontrar todo. Y finalmente el crédito, en este caso la infografía es parte del cuaderno de trabajo de comunicación 4 del Minedu, que acá lo está diciendo. Continuamos. Después de revisar el texto, lee tus preguntas iniciales sobre el contenido de este. ¿Te reafirmas o modificas algunas de ellas? ¿Cómo podrías reformular tus respuestas? ¿Qué quiere decir, niños? Si estás de acuerdo con tus respuestas anteriores o quizás quieras modificar algo y colocas pues aquí. Luego, reflexiona sobre la importancia de combinar tipos de letras, imágenes y distribución de la información en el texto para la comprensión del lector. Ahí han visto ustedes pues letras grandes, pequeñas y también las imágenes distribuidas para que el lector pueda entender un poco más. Luego ubica en la parte inferior los verbos. ¿Se acuerdan? En los pasos a seguir: toma, vierte, haz, echa, riega. ¿Qué función cumplen en el texto? Y coloque aquí su respuesta. Luego reflexiona cómo pueden poner en práctica la información que acabas de leer. Por ejemplo, ahí ustedes han visto, ¿no?, cómo sembrar, te han dado los pasos. ¿Cómo lo pones en práctica? ¿Te gustaría a ti sembrar en casita algunos maceteros con estas hierbitas medicinales o para que den gusto a la comida? Reflexionen y respondan ahí. Por último, comparte con los miembros de tu familia la información que acabas de leer y pregúntales: ¿serán importantes las hierbas aromáticas para nuestra familia? ¿Qué beneficios nos brindan? ¿Qué hierbas aromáticas podemos cultivar en nuestra casa?
conversen en familia y respondan. Continuamos. Elabora con la ayuda de tu familia un listado de las hierbas aromáticas que pueden cultivar en casa y los materiales que necesitan para cultivar estas plantas. Y entonces hagan su listado ahí. Luego ya los materiales lo colocan todo junto en la ficha de evaluación que se les dará. Y es así, niños, como hemos llegado a la parte final de la actividad, que ha sido suavecita y entretenida. Ahora sí, valora tus aprendizajes. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al leer la infografía. Usa los siguientes criterios de evaluación. Observen, niños, ahí está. Al leer la infografía, lo logré, necesito ayuda. Por ejemplo, el primer criterio. Ubiqué información en diversas partes del texto. O sea, tú has visto tu infografía y has sacado la información tanto de la imagen, de los textos. Coloque ahí. Y es así, pues, niños, como llegamos a la finalización de su actividad. Y para eso ustedes han obtenido su medallita y las felicitaciones por estar pendiente día a día con su trabajo. Yo los espero por el grupo para cualquier interrogante. Me despido luego. Un abracito a cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta mañana. Al igual, hasta mañana, familia. Cuídense mucho.